Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Alemania resultó perdedor y tuvo que admitir sí por sí su derrota militar, por lo que después de la guerra comenzaron a darse una serie de tratados y acuerdos entre ellos. El más importante, uno de ellos, el Tratado de Versalles, llamado así debido a que se llevó a cabo en el Palacio de Versalles en París. Este tratado estableció la paz entre los aliados y Alemania. Como dato curioso, la firma del tratado obtuvo dos procesos. El primero fue el 11 de noviembre de 1918, donde se firmó el armisticio para darle fin a la guerra, y el otro el 28 de junio de 1919, donde se firmó el acuerdo definitivo. Pero el tratado no se llevaría a cabo en la práctica, sino hasta el 10 de enero de 1920. Alemania evidentemente se sintió sumamente humillado, ya que se expondría a Alemania como ser el causante de la guerra, es decir, la oveja negra. Vamos a detenernos un poco en este apartado para hacer empatía con Alemania, ya que lo necesita en ese entonces, porque vaya que yo me hubiese sentido igual. Las causas de firmar el tratado era, uno, para promover la paz entre las partes implicadas en la Primera Guerra Mundial, y algunas de sus consecuencias fueron que Alemania perdió el 13% de sus tierras, la crisis económica alemana, que se vio obligada a pagar una enorme cantidad de dinero por los años por los cuales habría de gastar también durante la guerra, inversiones, bajas y sus respectivas deudas, y más el daño interno en todos los sentidos dentro de su propia gente. Además de los puntos del Tratado de Versalles en los cuales Alemania debía de entregar gran parte del material militar y naval, la reducción del ejército, la prohibición de fabricación de armamentos de guerra y un montonazo de pliegues más. Así que si hasta este momento no te queda claro por qué Alemania se sentía tan humillada, pues la verdad es que entiendo cómo se sentía. Es como si fuera el niño malo de la escuela que proponía hacer travesuras y al final era el único castigado. Después de esta introducción, plantémonos en el contexto de Alemania en 1919. Crisis económica, deudas, sentido de humillación e inconformidad. El 5 de enero de 1919 nace el Partido Obrero Alemán, conocido por haber sido el embrión del posterior Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, sustituyéndolo muy poco tiempo después, el 24 de febrero de 1920. Conocido coloquialmente como el Partido Nazi. Y aquí entra un personaje muy famoso que supongo que la mayoría conocemos, Adolf Hitler, quien fue elegido en 1921 como presidente del partido, y en 1923 Hitler, con más de 600 soldados de asalto, dan el famoso golpe de estado de Múnich, en el cual Hitler resultó condenado a 5 años de prisión y el partido fue de inmediato ilegalizado. Durante su encarcelamiento, Hitler dictó Mein Kampf, discúlpeme, no sé alemán, mi lucha, pues, cuya obra es la declaración de la doctrina nacionalsocialista. Hitler fue puesto en libertad antes de un año, aprovechando los problemas económicos que enfrentaba ya desde hace mucho tiempo y aún la depresión en Alemania. El partido nazi llega por fin al poder en el año de 1933. Adolf Hitler es nombrado primer ministro con la muerte del presidente de Alemania, el general Hindenburg, en 1933. Adolf Hitler pasa a acumular los cargos de presidente y primer ministro alemán. Asume el título de Führer, es decir, líder y guía. Es así como Hitler inicia el Tercer Reich. La gran manifestación antisemita ocurre en el año de 1934, en la noche de los cuchillos largos, donde se liquidó sangrientamente a los opositores políticos de Adolf Hitler. Establecimientos comerciales y sinagogas fueron atacadas y quemadas por milicias nazis, con la ausencia del gobierno nazi. Al llegar al partido al poder, si bien era cierto que había muchas personas que no estaban de acuerdo con el régimen, también es verdad que muchos de los alemanes estaban de acuerdo, y nos podríamos preguntar ¿por qué? Pues es muy evidente que en medio de una gran crisis económica, tanto tiempo, las personas aprueben o aprobaran sí o sí cualquier propuesta que endulzara un poco los años de amargura y de pobreza también. Además, la ignorancia tan grande que prevalecía en Alemania en ese entonces. Más o menos lo que sigue ocurriendo actualmente con los países tercermundistas. Pero por ahí no va el tema hoy. Pues bien, en los próximos años los nazis restringen derechos a los grupos de personas de las cuales para ellos significa y representa peligro. Incluso en diferentes modos y diferentes formas daban a conocer a la comunidad alemana que la razón por la cual Alemania había estado estancada tanto tiempo y tantos años había sido por la culpa de los judíos principalmente.
se les comenzaba a ver de una manera distinta, ¿no? Con inferioridad también a los gitanos, a los homosexuales, ¿no? Comienzan a quemar libros de escritores judíos y extranjeros, detienen a prisioneros y a todo aquel que piense diferente, pues. Entre ellos también estaban políticos, escritores, personas de la prensa, etc. En realidad los nazis querían algo, ser una raza suprema, y dentro del plan estaba, si aún así podría hacerse, estaba el quitarle el tablero a todos aquellos que estorbaran. El 16 de agosto de 1966 comienzan los Juegos Olímpicos de Verano en Berlín, con la participación de atletas y espectadores de todo el mundo. Ahora aquí, imaginemos, en medio de esta etapa de la historia de Alemania, cómo le hicieron para poder ocultar todo este tipo de cosas, porque evidentemente no les convenía el que los otros países, los extranjeros, las personas que iban de visita, los jugadores, los participantes, vieran las medidas que tenían, todo este racismo, toda esta discriminación, todas estas atrocidades, incluso crímenes que estaban cometiendo. Okay. Lo que comenzaban a hacer era comenzaron a reducir bastante las medidas antijudías, las cosas comenzaron a mantenerlas por la bajita. Entonces fue una manera es un poco siniestra, un poco oscura, pero fue el modo en el cual, porque evidentemente a ellos no les convenía que todos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo en Alemania en ese entonces. De 1966 a 1939 siguieron las mismas medidas, siguieron la persecución, las cosas iban un poco más aceleradas. Hay un hecho que ocurre, si no mal me equivoco, en 1938, cuando sale una embarcación hacia Cuba y hacia Estados Unidos de América, donde iba la mayoría de personas eran judías, iban a refugiarse, de las cuales fueron rechazadas y fueron regresadas a Europa. Fue una etapa en la cual varias de las personas que se veían en peligro en Europa comenzaron a buscar desde estos inicios la manera de huir hacia América. Es algo que muchos sabemos. Y hasta aquí vamos a dejar el video. Sé que fue un compartimiento muy en general, bastante general diría yo, bastante resumido. Sé que hay puntos que no toqué, muchísimos de los puntos. De antemano me encantaría agradecerte por tu paciencia, por tu tolerancia y por llegar hasta acá a este video. Si te gustó, te invito a que le des like, a que comentes, a que te suscribas a mi canal, me ayudarías muchísimo. Te invito a que compartas mi video con las personas de tu alrededor, de tus redes sociales, amigos, compañeros del trabajo, hijos, etcétera. Así me ayudarías muchísimo a crecer. Tengo muchas aspiraciones de crecer, de hacer esto más grande, de tener algún día los recursos para poder ampliarlo y hacer de una manera más cómoda para ti. Con total libertad te invito a que comentes qué te pareció el video, qué otros temas quieres que se toque. Dentro de esta etapa de la cual hablamos en el video se llama etapa de entreguerras, que ocurre prácticamente de 1919, hablamos a 1939 de una manera muy general. Pues nada, me despido, muchas gracias por ver mi video de nuevo, te invito de verdad a que comentes, espero volvernos a ver y hasta la próxima.